Ya chicos, en sí esta parte de Bernanke-Blinder, como ya les estaba comentando, es una PD bastante teórica. No va a haber mucho, si se dan cuenta con los ejercicios, no hay mucho cálculo matemático, en sí es más una teoría. Y es más como que un repaso o la continuación más detallada de lo que ya han visto con el profesor acerca de este tema. Ya chicos, para la primera actividad, que mejor voy a abrir la PD original. En la primera actividad nos dan primero las ecuaciones de equilibrio del mercado, que son 3 ecuaciones que justo representan este equilibrio que existe entre el mercado de depósitos, perdón, el mercado de préstamos y el mercado de bonos. En sí eso es lo que nos quiere mostrar este equilibrio de mercado en estas 3 ecuaciones. La relación que existe entre el mercado de dinero, entre el mercado de bonos y el mercado de préstamos. La diferencia en sí con el modelo ISLM, el funcional que siempre hemos estado viendo, era que para la parte de la curva LM, usualmente se trabajaba con solamente una tasa de interés. En cambio, en este caso, para Bernanke-Blinder se consideran 2 tasas de intereses distintas, que es justamente la que aparece aquí. La tasa de interés de los préstamos, que vendría a ser P, y en este caso I, que vendría a ser la tasa de interés de los bonos. Esa vendría a ser una de las primeras diferencias con lo que se veía antes en el modelo ISLM y con lo que se ve ahora con Bernanke-Blinder. Y ya como para dar esto, como para dar una introducción al modelo, en la pregunta 1 nos piden interpretar justamente estas 3 ecuaciones, la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3, comentando los signos que corresponden para las derivadas parciales de las variables. Como ya les comentaba, el modelo tiene 3 componentes, que vendría a ser el mercado de dinero, que justamente es el modelo que presentan aquí, la parte 2, que esto vendría a ser lo que corresponde al mercado de dinero. Y lo que corresponde al mercado de bonos y al mercado de préstamos. Esto de aquí correspondería, por ejemplo, a lo que vendría a ser el mercado de, aquí está, el mercado de préstamos. Anteriormente, como ya les estaba comentando, el modelo de la curva LM solamente tenía en consideración una tasa de interés. Es decir, lo que se decía anteriormente con la ISLM era que la demanda entre bonos o la elección entre bonos y préstamos correspondía a solo una tasa de interés. ¿Eso qué quiere decir? Que para en este primer caso, los bienes, es decir, considerando en este caso préstamos y bonos como si fuesen 2 tipos de bienes, en este caso serían sustitutos, no, perdón, serían bienes complementarios, ya que en este caso, ante un movimiento tanto de bonos o préstamos, la tasa de interés sería la misma. En cambio, acá lo que te dicen, acá lo que dicen en el mercado, perdón, en la parte de Bernanke-Blinder es que existen 2 tipos de tasas de interés. La tasa de interés de los préstamos y la tasa de interés de los bonos. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso los bienes o la elección entre bonos y préstamos tiene una tasa de interés distinta. Y esto es lo que prácticamente nos dice en la parte de demanda de préstamo. Por el otro lado, que en este caso sería la demanda de préstamos, por el lado de la oferta de préstamos, aquí se va a considerar un balance bancario con activos. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso los depósitos, por el lado de la oferta de préstamos, los depósitos van a terminar siendo los siguientes. En este caso, el depósito o la ecuación del depósito va a ser igual a
justamente lo que está aquí. B que serían préstamos, perdón, B que serían bonos, L que serían la oferta de préstamos, y R que corresponderían a lo que vendría a ser las reservas. Acá lo voy a colocar. B que son bonos, L que son que es la oferta de préstamos, y R que corresponderían a las reservas. Sin embargo, acá lo que también te dicen es que las reservas corresponden o se deben expresar en función a los depósitos. Es decir, que las reservas vendrían a ser una proporción, que vendría a ser esto, una proporción que corresponde a los depósitos. Este T que está aquí vendría a ser la proporción de los depósitos que corresponden a las reservas. Y que a esto también se le añaden la variable E, que vendrían a ser igual a los excedentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las reservas serían igual a la proporción destinada de depósitos y sus excedentes. Esta sería la ecuación correspondiente a las reservas. Y esto se va a reemplazar en la ecuación que ya hemos estado viendo. Entonces, los depósitos van a ser igual a los bonos más la oferta de préstamos, y aquí reemplazamos lo que está en la parte de reservas, que sería en este caso más T por D más C, que vendrían a ser los excedentes. Esa sería la ecuación de los depósitos. Y ahora lo que vamos a hacer es factorizar. Este T por D pasa para el otro lado restando. Y nos va a quedar este resultado. D menos T por D va a ser igual a los bonos más la oferta de préstamos más los excedentes, y eso sería igual a D multiplicado por 1 menos T, que es justamente, que es exactamente la ecuación que aparece en esta parte de aquí. De esta forma, vamos a representar lo que vendría a ser la oferta de préstamos en función a los depósitos. Sin embargo, para despejar este L, vamos a hacer lo siguiente. Ahora L, la oferta de préstamos, lo vamos a pasar para el otro lado, de tal forma que ahora va a quedar D por 1 menos T, D por 1 menos T, menos B, menos C. Menos B, menos C. Sin embargo, aquí te dicen que, suponiendo que las proporciones deseadas de la cartera dependen de las tasas de rendimiento de los activos disponibles, ¿eso qué quiere decir? Que las reservas excedentes van a ser iguales a 0. Entonces, la oferta de préstamos
va a ser igual a D por 1 menos T menos la oferta de bonos. Sin embargo, aquí en esta parte te dicen que esta diferencia de la oferta de bonos se va a transformar en esto que está aquí. De tal forma que ahora la oferta de préstamos va a ser igual a lambda, que depende tanto de P y de I, por D por 1 menos T. Este lambda representa justamente las proporciones decidas de la cartera en función a los bonos. Esto vendría a ser entonces la oferta de bonos. La oferta de bonos siempre va a ser entonces este lambda por D por 1 menos T, y la demanda de bonos que ya tenemos vendría a ser eso, ¿no? L, que depende tanto de P, de I, y de Y, que vendría a ser la producción o el ingreso. ¿Hasta aquí, chicos, hay alguna pregunta? Chicos, ¿todo claro o explico una parte, o explico a más detalle alguna parte? Hasta ahora lo que he hecho recién es interpretar a más detalle lo que vendría a ser la ecuación 1. Todavía me falta la ecuación 2 y terminamos con la ecuación 3. Recién estoy en la ecuación número 1. Ya, chicos, ahora que ya hemos terminado con la ecuación número 1, que aquí la ecuación número 1 lo que representa en sí es el equilibrio entre la oferta de préstamos y la demanda de préstamos. Que la demanda de préstamos en este caso va a depender tanto de la tasa de préstamos, la tasa de bonos y de la producción, y los depósitos por 1 menos T, y este lambda que corresponde la proporción destinada a los bonos o a la participación de bonos. Lo que prácticamente te dice esta respuesta es cómo llegar a este equilibrio, o de dónde sale, mejor dicho. Para la ecuación 2, ya para continuar, la ecuación 2 corresponde, como ya les estaba comentando anteriormente, corresponde a lo que vendría a ser el mercado de dinero. Y el mercado de dinero en este caso se desglosa de esta forma, que vendría a ser los depósitos que dependen de la tasa de interés y del ingreso, y estos van a ser iguales al multiplicador del dinero por las reservas bancarias. Esto básicamente sería la ecuación que corresponde al mercado de dinero. Es muy parecido esta ecuación a lo que se veía también en la parte de la curva, de cómo hallar la curva LM en lo que correspondía al mercado de dinero. Solo que en este caso ya estamos hablando del multiplicador por las reservas, y esto va a ser igual a los depósitos. Y así vendría a ser entonces el equilibrio entre la demanda de depósitos
y las reservas bancarias por el multiplicador monetario. Y el mercado restante o la ecuación que terminaría faltando es el mercado de bienes, que vendría a ser Y igual a Y, que depende tanto del mercado de bonos y el mercado de préstamos. A diferencia de lo que se veía antes en la curva ISLM, ustedes se acuerdan que solamente existía una tasa de interés. En este caso, se van a relacionar por dos tasas de intereses distintas, una para bonos y otra para préstamos. Por eso, en este caso, el mercado de bienes depende de ambas cosas, tanto de bonos o de préstamos. Entonces, ya al haber explicado cuáles son las tres ecuaciones para el modelo Bernanke-Blinder, o más o menos de dónde parten cada ecuación, ahora lo que faltaría comentar es cuál es el impacto de cada variable en cada ecuación. Primero, para la primera ecuación, que es la parte de la demanda de préstamos, tenemos que la demanda de préstamos depende del mercado de la tasa de préstamos, P, que es préstamos, la tasa de bonos, que es igual a I, y Y, que corresponde a la producción o al ingreso. Entonces, ¿cuál sería el impacto en el mercado en la demanda de préstamos? Si es que la tasa de préstamos aumenta, la demanda de préstamos va a terminar disminuyendo. ¿Eso qué quiere decir? Que la tasa de préstamos es inversamente o depende negativamente de la demanda de préstamos. Esto se puede entender teóricamente por lo que ya les explicaba en clases anteriores. ¿Qué es lo que usualmente pasa cuando la tasa de préstamos aumenta? Usualmente se tienen intereses más altos y las personas usualmente ya no se van a querer prestar o no van a tener tanto incentivo a prestarse una alta cantidad de dinero porque por ende van a consumir o van a terminar pagando más intereses al paso del tiempo. Hasta ahí, chicos, se entiende la idea de por qué hay una dependencia negativa con la tasa de préstamos, por qué cuando aumenta L disminuye. Aquí lo voy a colocar. Cuando aumenta P, la demanda de préstamos va a tender a disminuir. Ese es el primer efecto que estamos viendo. ¿Hasta aquí, chicos, alguna pregunta? ¿Todo claro? O voy a preguntar, a ver, Fred. Sí, profesora, todo claro. Ya. Ese es el primer efecto que se va a ver para la tasa para la demanda de préstamos. Que cuando aumenta P, cuando aumenta la tasa de préstamos, la demanda va a disminuir porque va a haber justamente este aumento en tasas en el pago de intereses. Por tanto, las personas no van a querer prestarse de forma constante o van a prestarse tal vez una menor cantidad de dinero. ¿Qué es lo que pasa con la tasa de bonos de forma contraria? Aumenta la tasa de bonos, va a aumentar la demanda de préstamos. ¿Por qué ocurriría esto? Porque justamente les dije que estos bienes son sustitutos. En el caso de Bernanke-Blinder pasa que los préstamos y los bonos son sustitutos. Entonces, ¿qué pasa si el precio, por ejemplo, si aumenta la tasa de bonos? ¿Qué es lo que pasaría con la tasa de préstamos? ¿Aumentaría o disminuiría?
A ver, ¿a quién le pregunto acá? A Harrison. ¿Qué pasaría si ves que la tasa de bonos aumenta, qué pasaría con la tasa de interés de préstamos? Eh, Disminuye. Claro, No. tendería a disminuir. Entonces, cuando la tasa de préstamos disminuye, esto hace que el incentivo a prestarse sea mayor. Por tanto, es por eso que aumenta la demanda de préstamo. Por eso es que existe justamente este efecto positivo ante el aumento de los bonos. Aumenta debido a que ante los bajos intereses en los préstamos, la gente va a querer prestarse más, ya que no va a incurrir en tantos intereses por pagar a futuro. Por eso es que en este caso la demanda de préstamos tendería a aumentar. Eso es lo que pasaría en este caso. ¿Y qué pasa cuando aumentan los ingresos? También, cuando aumentan los ingresos, también aumentaría la demanda de préstamos. ¿Por qué? Que es algo que justo a veces yo explicaba en clase también. Yo le explicaba con el ejemplo de Branly, me acuerdo. Cuando aumenta los ingresos, existe una mayor capacidad adquisitiva, usualmente se tiene una mayor capacidad adquisitiva, y esto hace que los bancos te quieran ofrecer préstamos de una mayor cantidad. Y eso hace que ustedes mismos, incluso, por ejemplo, no voy a poner a Branly de ejemplo porque Branly no está, pero podría poner, por ejemplo, para Sebastián. Por ejemplo, póngase que Sebastián de aquí a una semana aumenta su poder adquisitivo en 100 soles. Esto lo que le permite a él es que él pueda obtener una mayor capacidad de financiamiento, que le puedan ofrecer un préstamo más alto y que él mismo también pueda pagar un préstamo más alto. O incluso si quiere sacar algún producto a cuotas, lo va a poder solventar, lo va a poder pagar y esto hace que justamente la demanda de prestarse o de obtener mayor financiamiento también aumente. Y es por eso entonces, de esta forma se puede explicar este efecto positivo en la producción. La producción aumenta, perdón, en el ingreso. Tu ingreso aumenta, tu capacidad adquisitiva aumenta, esto hace que la demanda de préstamos también termine aumentando por la mayor capacidad de financiamiento. Con esto estamos explicando ya cuáles serían los signos para cada variable de la ecuación 1. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Faltarían las dos últimas ecuaciones. ¿Pero hasta aquí alguna pregunta? Todo claro, profesora. Ya, chicos, igual si es que por ahí tienen alguna pregunta, me levantan la mano igual. Ya, ahora que ya hemos analizado la parte del mercado de la demanda de préstamos, vamos a pasar a la parte de la segunda ecuación, que corresponde a la oferta de préstamos. ¿Qué es lo que pasaría en este caso? Aquí lo que se va a analizar es este factor, que es este lambda. Entonces, ¿qué es lo que vendría a pasar con la oferta de préstamo? Si P aumenta, si la tasa de préstamos aumenta, ¿qué es lo que va a pasar con la oferta? En este caso, la oferta de préstamos va a aumentar. ¿Por qué tendría a aumentar? Porque ante el aumento de la tasa de préstamos, esto hace que los bancos en sí quieran ofrecer más. En sí las personas no lo van a terminar accediendo por el tema de que no van a querer pagar más intereses. Sin embargo, esto hace que los bancos busquen o intenten formas de capturar esa demanda de préstamos. Por tanto, cuando va aumentando la tasa de préstamos,
Eso hace que la cantidad ofertada, o en este caso la oferta, termine aumentando. ¿Y qué es lo que pasaría con la parte de bonos? Cuando aumenta la tasa de bonos, aquí lo voy a borrar, cuando aumenta la tasa de bonos, esto hace que la oferta de préstamos caiga, por lo mismo que también les explicaba de los bienes, de que préstamos y bonos, en este caso del Bernanke-Blinder, vendrían a ser en este caso bienes sustitutos. Por tanto, cuando aumenta la tasa de bonos, ¿qué es lo que vendría a pasar? Disminuye la tasa de préstamos y eso hace que la oferta en sí, la oferta de préstamos también caiga. Que se ofrezca en este caso una menor cantidad de préstamos. Porque en sí, pongan como que si esto fuera en este caso de oferta y demanda de mercado. En este caso, al mercado de préstamos le conviene capturar más intereses. Por eso es que en este caso, cuando aumenta la tasa de préstamos, capturas más intereses, el banco captura más intereses. Y esto hace que la oferta en sí, la oferta de préstamos aumente. Pero en el caso contrario, cuando la tasa de préstamos disminuye, la tasa de interés de préstamos, esto va a ocasionar que se capturen una menor cantidad de intereses, por lo cual se van a ofrecer, por ende, menos préstamos. O tal vez préstamos, pero con una menor cantidad de dinero. Hasta aquí sería la ecuación 2. Y ahora pasamos a las dos últimas ecuaciones. La tercera, que corresponde al mercado de depósitos, y lo último, que corresponde al multiplicador monetario. ¿Qué es lo que pasaría con el mercado de depósitos? Lo primero, que justamente está por aquí, lo primero que ocurre en la demanda de depósitos, que lo voy a poner por acá, que es D I por Y, es que existe un efecto negativo en la tasa de bonos. ¿Qué es lo que pasa con los bonos? Que cuando aumenta la tasa de bonos, se reduce la demanda de depósitos. Eso es lo que pasaría con la parte del mercado de depósitos, la parte de la demanda de depósitos. Pero, ¿qué pasa cuando aumentan los ingresos? Aumenta la demanda de depósitos. ¿Cómo se explicaría esto del mayor ingreso? Hay una mayor demanda de depósitos por el simple hecho de que cuando hay un mayor poder adquisitivo, hay una mayor transacción monetaria. Depósitos ustedes lo pueden entender como depósitos bancarios, depósitos interbancarios, e incluso también pueden entrar los temas de billeteras digitales como Yape o Plico. Y usualmente cuando hay una mayor capacidad adquisitiva, hay una mayor transacción monetaria. Hay mayores depósitos bancarios, interbancarios, y si ya, por ejemplo, volvemos al caso de Sebastián, Sebastián de aquí a una semana tiene 100 soles más y esto va a hacer de que pueda depositarle a más personas o incurrir en pagos, etcétera, lo cual hace que estas transacciones bancarias o interbancarias aumenten. Y es por eso que se puede explicar el primer caso del por qué ante el aumento del ingreso aumentaría la demanda de depósitos. ¿Por qué la mayor tasa de bonos reduciría la demanda de depósitos? Porque ustedes saben que cuando hay una mayor tasa de bonos,
se reduce la demanda de préstamos, pero se reduce la tasa de préstamos. Y eso hace que en lugar de incurrir en depósitos, la gente incurra más en solventar ese dinero en préstamo. Y es por eso que en este caso, cuando aumenta la tasa de bonos, se reduciría también la demanda de depósitos. Eso es lo que pasaría en este primer caso con la ecuación número 3. ¿Y qué es lo que pasaría con el multiplicador monetario? Con el multiplicador monetario pasaría lo siguiente. Que una mayor tasa de bonos eso haría que aumente el multiplicador bancario. ¿Y por qué aumentaría el multiplicador bancario? A ver, ¿dónde está el multiplicador bancario? Ya, justamente aquí está. El multiplicador monetario, ¿por qué aumentaría? Porque cuando hay una mayor tasa de bonos en sí, ¿eso qué es lo que ocasiona? Aumenta la tasa de bonos, se reduce la tasa de préstamos. ¿Y qué es lo que pasa cuando se reduce la tasa de préstamos? La demanda de préstamos tiende a aumentar. ¿Y qué es lo que pasa cuando existe un mayor financiamiento o existe una mayor demanda de préstamos? Existe entonces a corto plazo una mayor cantidad de dinero circulando en la economía a causa de una mayor capacidad de financiamiento. Por tanto, cuando hay un mayor dinero circulando en la economía, ¿qué es lo que pasaría con el multiplicador monetario? Aumenta. Porque la cantidad de veces que va circulando el dinero, acuérdense que el multiplicador es cuántas veces o cuánto va aumentando la circulación del dinero. Por tanto, si es que esto aumenta, esto va a hacer que el dinero en sí circule más rápido o con una mayor rapidez dentro de la economía. Por eso es que en este caso el multiplicador monetario tendería a aumentar. ¿Hasta aquí, chicos, alguna pregunta? Y ya con esto cerraríamos con la pregunta 1. Y bueno, igual, ¿no? Con la última parte que es la ecuación 3, que las mayores tasas de interés, tanto para bonos o para préstamos, reducirían el gasto. Lo mismo que ocurría cuando hablábamos de la curva IS con la tasa de interés que teníamos antes, que era, en ese caso de la curva IS teníamos una tasa que era R nada más. Es el mismo efecto. ¿Hasta aquí, chicos, alguna pregunta? Para pasar a la pregunta 2. Chicos. Bueno, sí. Todo claro, profesor. Ya, Fred, gracias. Entonces, ahora sí pasamos a la pregunta 2, que la pregunta 2 nos dice, ¿cuáles serían o cuál sería la modificación requerida sobre las condiciones de equilibrio para retomar el marco estándar del modelo ISLM? Explicar qué añadieron Bernanke y Blinder al modelo ISLM estándar. Creo que esto les explicaba un poquito en la clase pasada, creo que les expliqué. Pero en sí, ¿cuál sería lo que vendría a sustituirse en el modelo ISLM? Es que la ecuación 1, que es esta ecuación, se eliminaría, es decir, ya no existiría,
Y también se eliminaría la tasa P de la ecuación 3, de tal forma que la ecuación 3 va a quedar solamente así. O sea, la tasa I, P solo va a depender de una sola tasa. Entonces, ¿qué es lo que vendría a pasar? Que ahora la ecuación 2 que tenemos aquí, que la ecuación 2 es... La ecuación 2 que teníamos era D I, Y el multiplicador por R, que esa era nuestra ecuación número 2. De tal forma que ahora te dicen, usamos 2 para reemplazar D por 1 menos T. Ah, ya sé cómo explicarles esta parte. Nosotros teníamos aquí, acá vamos a poner también la demanda de préstamos, que era esta. La demanda de préstamos era igual a la oferta de préstamos, y esto era igual a L, P, I por Y, y esto era igual al lambda que depende tanto de P y de I, por D por 1 menos T. Esta era nuestra ecuación número 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Este D que está por aquí se va a reemplazar con este valor que está aquí, que corresponde al multiplicador del dinero. Entonces ahora L, que depende de P, de I, de Y, va a ser igual al lambda, al multiplicador por R, por 1 menos T. Esa va a ser nuestra nueva ecuación número 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este problema? Es que ahora la tasa de préstamos va a ser una función implícita que depende de la tasa de interés, que depende de y depende de R. Eso es lo que va a pasar ahora. Porque ustedes saben que este M I por R también es igual a D, que depende de la tasa de interés y depende de Y. Entonces, ¿esto qué es lo que te dice prácticamente? Que ahora P, la tasa de préstamos, va a ser una función implícita que depende de la tasa de bonos, el ingreso y las reservas. De tal forma que ahora la curva IS va a ser Y, que depende de la tasa de bonos, y depende de la tasa de préstamos, que ahora va a ser una función que depende de la tasa de bonos
del ingreso y de las reservas. Y esta va a ser nuestra nueva curva IS, que ahora ya no se va a llamar curva IS, sino se va a llamar curva de créditos. Ahora se va a llamar curva de créditos. ¿Y cuál sería la dependencia de estas dos variables? Tanto para préstamos y para bonos sería negativo. ¿Hasta aquí se entiende, chicos? Esa sería la diferencia con la curva, perdón, con el modelo ISLM. La curva IS ahora se reemplaza por una curva que corresponde a la curva de créditos. Y esta curva de créditos va a depender negativamente de la tasa de bonos. Tanto de la tasa de préstamos como la tasa de bonos. Pero como en ISLM solamente se trabaja con la tasa I, con la tasa de bonos, en este caso solamente va a ser con la tasa de bonos, entonces solo va a existir una dependencia negativa. ¿Hasta aquí, chicos, alguna pregunta? Luz, ¿alguna pregunta? Que creo que Luz no está. Ya, chicos, entonces hasta aquí sería... Ah, ahí está justo Luz. Ya, gracias. Ya, chicos, hasta aquí sería entonces la pregunta 2, que lo que se añadió en este caso al modelo ISLM sería la representación de la curva de créditos, es decir, el reemplazo de la curva IS por una curva de créditos. Y ahora pasamos a la pregunta 3. Y es justo lo que estábamos viendo, ¿no? Que los préstamos y bonos en este caso van a ser sustitutos perfectos, que es lo que estábamos viendo justamente en las preguntas anteriores. Por tanto, solamente utilizaríamos una tasa, que sería la tasa del mercado de bonos. En la pregunta 3 nos dicen, usa las ecuaciones 1 y 2 para encontrar una función implícita de P en términos de I, de Y y de R. Utiliza el teorema de la función implícita para probar que la derivada de P con respecto a Y es mayor a 0. La derivada de P con respecto a Y es mayor a 0. Y la derivada de P con respecto a las reservas es menor a 0. Ya, explique la intuición de cada uno de estos resultados. Lo primero que se va a hacer es regresar a las ecuaciones 2 y 1 que teníamos antes. A ver, aquí están las ecuaciones 2 y 1 que se tenían antes, que eran estas dos ecuaciones. Que eran en este caso, eran de
que dependen de I y de Y. Y esto va a ser igual a M I por R. Y la demanda de préstamos, que es I, P y Y. Y esto vendría a ser igual a el lambda por el D por D1 menos T. Esas eran las dos ecuaciones que teníamos antes. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen? Que eso lo transformemos en una función implícita. Entonces, por este lado tenemos L y P y Y. Y esto lo vamos a pasar restando. Este lambda va a pasar restando. Y este D por 1 menos T también va a pasar restando. Y esto va a ser igual a 0. Esto lo voy a hacer un poquito más adelante para que lo puedan ver. Aquí está L y P y Y. Menos el lambda P por I. Y este D por 1 menos T se puede reemplazar de tal forma que ahora va a ser M y con R 1 menos T y esto va a ser igual a 0. Y de esta forma estamos representando la función implícita que depende de I, de Y, de las reservas y de P. Y ahora, para hallar la derivada, de P con respecto a Y, lo primero que se va a tener es, por teorema de la función implícita, va a ser igual a menos la función que depende de Y entre la función que depende de P. ¿Y cuál sería la derivada de la función con respecto a Y? En este caso, lo único que representa o la única derivada que existiría con respecto a Y es, en este caso, la parte de préstamos que dependería de los ingresos, que es L sub Y. Es lo único. Y aquí se divide con la derivada de la función con respecto a P, que sería en este caso toda la parte de la función que depende de la tasa de préstamos. En este caso sería L sub P menos lambda sub P, 1 menos T, porque es esta parte es una constante, por 1 menos T, y por el multiplicador, ¿no? Toda esta parte que está aquí. ¿Por qué toda esta parte que está aquí? Mira, acá voy a borrar. ¿Por qué toda esta parte que está aquí? Porque acuérdense que el multiplicador por las reservas es una constante. Por eso es que esto se quedaría igual. Aquí debería ser M, que depende de I. Por R. Porque acuérdense que estamos derivando solamente esta parte de aquí. El resto queda igual. Ya, y en este caso, sí se puede identificar que efectivamente esta derivada sí sería mayor a 0.
¿Por qué se identifica eso? ¿Cómo podemos identificar eso, chicos? Por las derivadas que ya teníamos en el lado anterior. ¿Qué pasa con la derivada de L con respecto a P? La derivada de L con respecto a P es negativa. Lo voy a poner por acá. Primero, la derivada de L con respecto a Y. Esto cuando lo vean en la PC, tienen que acordarse bien de la parte de las derivadas parciales. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de la derivada de L con respecto a Y? En este caso vendría a ser positiva. Por tanto, la parte del numerador va a ser positiva. ¿Qué pasa con la derivada de L con respecto a P? Esta derivada va a ser negativa. La derivada de L con respecto a P va a ser negativa. Aquí vendría a ser un primer menos. La derivada de lambda con respecto a P en este caso vendría a ser positiva también, porque es mayor a 0. La derivada de lambda con respecto a P vendría a ser positiva. Y todo lo que está aquí, este 1 menos t por m por i y r, como son una constante, vendrían a ser positivas igual. Entonces, ¿cómo sería esta parte que está aquí? Negativo con positivo, aquí vendría a ser positivo, entre no, perdón, eso sería positivo entre positivo. Acá me estaba confundiendo. Aquí vendría a ser menos positivo entre negativo con negativo positivo por positivo positivo. Esta división nos da positivo y entonces positivo con negativo va a ser igual a negativo. Por tanto, esta primera derivada parcial va a ser mayor a... no, perdón. Esta primera derivada parcial sería menor a 0. ¿Hasta aquí, chicos, tienen alguna pregunta? En sí, esta parte es para que ustedes lo puedan reemplazar con las derivadas parciales que se tienen arriba. O sea, en sí esa es la idea, que pueda reemplazar esta parte de la función implícita con las derivadas que se tienen arriba. ¿Qué pasaría con el caso de la derivada parcial de P con respecto a las reservas? De la misma forma igual. Aquí sería menos la derivada parcial de la función con respecto a R
y la derivada parcial de la función con respecto a P. Y la derivada parcial con respecto a R sería toda esta parte que está aquí, el menos lambda por P por I, menos lambda por P por I por todo esto que está aquí, ¿no? 1 menos T por el multiplicador. Y la derivada con respecto a P, que sería la derivada de los préstamos con respecto a P, menos la derivada de lambda con respecto a P por toda la expresión que está aquí, que es 1 menos T por el multiplicador. Toda esta expresión, chicos, toda esta expresión que está aquí es positiva. Por tanto, sería aquí negativo con positivo entre toda esta expresión de aquí también vendría a ser positiva, pero esta derivada de lambda con respecto a P vendría a ser también positiva. Por tanto, toda esta primera expresión vendría a ser positiva. Sin embargo, la derivada de los préstamos con respecto a P vendría a ser negativa. Por tanto, toda esta primera parte vendría a ser positiva. Toda esta parte que está aquí vendría a ser positiva. Por tanto, todo esto que está aquí positivo entre positivo sería positivo. Por negativo, negativo. Por tanto, esto vendría a ser menor a 0. Y entonces esas serían las dos derivadas parciales con respecto a y con respecto a r. Y de esta forma se vendría a comprobar esta parte. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Ya para pasar a la parte, a las 3 últimas preguntas, perdón, a las 4 últimas preguntas que ya son preguntas más teóricas. Ya. Ya, chicos, ahora en la última parte nos dicen, ahora consideremos, que ya es una parte teórica, ahora consideremos un país que acaba de anunciar, donde se acaba de anunciar que una empresa muy prestigiosa e importante en el país acaba de quebrar. Surgen historias de corrupción y los bancos ahora temen que la corrupción en torno a esta empresa involucre a muchas más y pueda estar muy extendida en la economía. Por tanto, perciben que otorgar préstamos en la economía es mucho más arriesgado ahora. ¿Cómo afectaría esta nueva percepción de riesgo a la oferta de crédito de la economía? En particular, en función de nuestra configuración inicial, ¿cómo se desplazaría las curvas LM y la curva de créditos? Ya, lo primero que pasaría, chicos, es que esta nueva percepción de riesgo hace que, primero, que sea más riesgoso otorgar préstamos. Por tanto, la curva de créditos, como va a ser más riesgoso otorgar préstamos, la curva de créditos se va a trasladar hacia la izquierda, por el mismo hecho que la oferta de préstamos va a tender a disminuir. Por tanto, la curva de préstamos en este caso se va a tener que trasladar hacia la izquierda, porque menos préstamos, menor crédito.
por lo cual eso hace que la curva se traslade hacia la izquierda. El mercado monetario, como no depende de qué ocurre con el multiplicador, ni te dice nada de las reservas, es por eso que la curva LM en sí no se vería afectada. Porque ustedes saben que para la curva LM tendríamos que ver qué es lo que pasaría para nuestra parte de depósitos, qué pasaría en los depósitos o qué pasaría en las reservas o en la multiplicador. Pero como te dice que solamente afectaría a los préstamos, esto hace que la curva de crédito se termine disminuyendo. Por lo cual esto hace que la tasa de bonos disminuya y los ingresos también, porque si se van a otorgar menos préstamos, eso que hace que la gente tenga una menor capacidad o que tenga una menor disposición a prestarse, por lo cual eso hace que el poder adquisitivo en sí también se disminuya. Eso es lo que tendería a pasar. ¿Qué nos dice la pregunta 5? ¿Qué política monetaria recomendarías para devolver la economía a su nivel de producción original? ¿Cómo afectaría esta política a la curva LM y a la curva de créditos? Lo primero que pasa, que es algo que ya habíamos visto, es que la curva de créditos en una primera instancia va a disminuir. Por el mismo hecho que como es más riesgoso otorgar préstamos, la curva de créditos va a tender que disminuir. O en este caso hace que la demanda de préstamos o las personas tengan un mayor riesgo o tengan un mayor, sientan un mayor peligro al adquirir un nuevo préstamo, por lo cual la curva de créditos va a tender a disminuir y por ende también la tasa de bonos y la producción o los ingresos. Sin embargo, para regresar al equilibrio original, que vendría a ser este que está aquí, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? El nivel de producción original es este. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir en sí? Aplicar una política monetaria expansiva. Una política monetaria expansiva que permita regresar la curva LM a su nivel original. ¿Y esto qué ocasiona, por ende, cuando aumenta la curva LM a través de un aumento en la oferta de dinero? Que la curva de créditos vuelva a aumentar, de tal forma que el nuevo equilibrio que se va a formar va a ser el que está por aquí. Sí se entiende, ¿no? ¿Por qué la curva de créditos va a volver a aumentar? De que ante una mayor capacidad monetaria o un aumento, en este caso, de la base monetaria, esto hace que circule más dinero en la economía, de que la gente también aumente su poder adquisitivo y que hay un mayor incentivo, existe un mayor incentivo por adquirir más créditos. Por lo tanto, la curva de créditos va a tender a aumentar después de aplicar la política monetaria expansiva. Y este vendría a ser el nuevo equilibrio que se vendría a formar.
Y ahora para la pregunta 6, ya para ir terminando, nos dicen, ahora supongamos que los bancos notan que el fracaso de la empresa fue solo un incidente aislado y que sus préstamos no son más riesgosos que antes. Sin embargo, no están seguros que los depositantes lo sepan y teman que puede haber una corrida bancaria. Para reforzar la confianza en el sistema bancario y evitar una corrida, los bancos deciden prestar una fracción menor de sus depósitos. ¿Cómo afectaría esta respuesta al temor de una corrida bancaria producto de la economía? Primero, volvemos a la situación inicial. ¿Por qué? ¿Por qué volveríamos a una situación inicial? Porque en la pregunta 6 te dicen de que los préstamos no son tan riesgosos como antes, sin embargo, las personas no lo saben. Es decir, como existe esta información asimétrica entre qué es lo que saben las personas y qué es lo que sabe el sistema bancario, las personas asumen de que sí existe un riesgo en sus préstamos, por lo cual el efecto sería el mismo porque la demanda de préstamos igual tendría el mismo efecto, ya que no cuentan con la información de que los préstamos en realidad no son tan riesgosos. ¿Esta parte sí se entiende, chicos? A ver, voy a preguntar. Yomar, del por qué la respuesta de las preguntas 6 es la misma de la pregunta 4. Sí, sí lo entendí. Ya, Yomar, gracias. Sí, sería la misma porque al no contar con la información, es como que si yo ahora a ustedes les diga, chicos, va a venir todo el curso en la PS2, pero en realidad yo sé que no va a venir todo el curso. Y ustedes van a estudiar para la PS2 como si, como si fuese a venir todo el curso, pero en realidad no es así. Es algo similar. La información no está clara o no se tiene del todo la información y es por eso que la gente debe actuar como, como si este préstamo fuese riesgoso o como si fuese a pasar el mismo evento en los préstamos que se había predicho. Es como decir que mañana va a existir o van a decir, ¿no? Como que mañana va a llover y toda la gente va a salir con su paraguas. Pero en realidad, Senami sabe que no va a llover, algo así. Es por eso que el efecto sería el mismo. Entonces, eso sería para la pregunta 6, por tanto, el gráfico sería el mismo de la pregunta 4. ¿Y qué es lo que te dice la pregunta 7? Supongamos ahora que el Banco Central decide aumentar la tasa de encaje. ¿Cómo afectaría esto al equilibrio del mercado de crédito y al producto de equilibrio? ¿Qué es lo que pasa cuando el Banco Central aumenta la tasa de encaje? Cuando aumenta la tasa de encaje, es considerada una política monetaria contractiva porque se reduce la oferta monetaria, o en este caso la cantidad de dinero que se tiene en la economía. Por tanto, la curva LM se traslada para la izquierda y por ende la curva de créditos también se tendría que contraer por la menor oferta de dinero. Por tanto, ¿qué es lo que pasaría en sí? Ese sería el nuevo equilibrio. Disminuiría Y por el mismo hecho que se contrae la oferta de dinero. Y en este caso, sí aumentaría la tasa de interés de los bonos a comparación del equilibrio. ¿Por qué también se reduce la oferta de créditos? Por el mismo hecho del aumento de o la disminución de la oferta monetaria. Disminución de la oferta monetaria disminuye la curva de crédito. Eso es lo que pasaría. Es decir, la oferta de dinero sí tiene un efecto directo en la curva de créditos, pero la curva de créditos no tiene un efecto directo en la oferta de dinero.
que es lo que vimos en la parte 6, ¿no? Que cuando la curva de crédito se mueve primero, la curva LM no se mueve porque solamente se trata de los créditos. En cambio, la curva LM sí mueve los créditos porque la curva de créditos depende de cuánto dinero exista o cuánto dinero disminuye en la economía. Y es por eso que en este caso la curva de créditos sí se tendería a mover. Ya, chicos, hasta aquí entonces sería la PD y no sé si por ahí queda alguna pregunta adicional. Igual sí les recomendaría que lean el paper que les dejé igual para más información acerca de este modelo y lo que han visto con el profesor también en la clase, en la última clase que tuvieron, el de la semana pasada. Porque me parece que ya ahora han visto oferta y demanda agregada, ¿no? Con el profesor, esta semana. Sí, profesora, esta semana pues. Ya. Eso igual repásenlo, porque eso igual va a venir en la PC. O sea, esta parte, si se dan cuenta, verán que Blinder es muy teórica. Por ahí uno que otro ejercicio así de esto. O sea, no hay ejercicios en sí matemáticos como lo que hemos visto antes, pero más que todos los conceptos de qué implican cada ecuación, las 3 ecuaciones, cuáles son los efectos en cada una y cómo llegar, ¿no?, a esta curva de créditos para la parte del ISL. Igual para la PC, yo intuyo de que va a ser así, ¿no? Como un caso teórico, así como que lo que hemos visto ahorita de la corrida de préstamos, para que ustedes vean qué ocurre con la LM, qué ocurre con la curva de crédito, así que sí es importante que puedan ver cuáles son los efectos de la curva LM y de la curva de créditos. De la curva LM sí saben más o menos cuál es la ecuación, ¿no? Que en este caso sería la ecuación número... La ecuación número 2, que es esa que está aquí. Ya, chicos, ahora sí termino de grabar.